Alzheimer es de las enfermedades más temidas, también es de las más incomprendidas. La mayoría de las personas piensan que el Alzheimer forma parte del proceso de envejecimiento, lo cual no es cierto, o que no existe nada que podamos hacer para evitarlo, lo que tampoco es cierto. En el video de hoy te quiero mostrar qué pasa dentro de un cerebro con Alzheimer y cuáles son algunos de los factores que inciden en que se desarrolle esta enfermedad. Yo soy la doctora Yamilka Izquierdo y esto es Cerebro Valioso, así que no te vayas que ya regresamos con toda la información. En esta primera parte del video te voy a mostrar qué pasa dentro del cerebro cuando estás sano, porque debes conocer lo normal para poder entender cuando hay una alteración, cuando algo no está ocurriendo de la manera correcta, de la manera adecuada. Esto que yo pinté aquí es una neurona y esto es otra neurona. Las neuronas se comunican unas con otras a través de una estructura que tienen que se llama axón. Los nombres no son importantes, pero yo los voy a ir nombrando para que te vayas familiarizando. Normalmente, ¿verdad? Dentro de un cerebro sano existen millones de neuronas. Y cada neurona, cada célula, la neurona es la célula del cerebro, cada neurona se puede comunicar hasta con 10.000 neuronas más. Por lo tanto, hay trillones de comunicaciones. Esta comunicación ocurre a nivel de la terminación del axón, que es una especie de rabo que tiene la neurona, y de una de las dendritas. Cada neurona tiene cientos de dendritas. Y esta comunicación, esta unión que hay entre las neuronas se llama sinapsis. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí, a nivel de la sinapsis, o sea, a nivel de la comunicación entre dos neuronas, ocurre algo muy importante y es el paso de la información de una neurona hacia otra. Estamos hablando de billones de neuronas y de trillones de uniones, de comunicaciones, se forma toda una especie de maraña, de red, ¿verdad? De red, por donde pasa toda la información y es así como funciona el cerebro de manera normal. Esta sinapsis es la base de el conocimiento, el comportamiento, de la memoria, de los recuerdos, de las acciones, porque todo lo que tiene un efecto en el cuerpo, todo lo que tiene una consecuencia en el cuerpo, se inició dentro de una neurona. Muchas personas dicen que el cerebro es una computadora, es una biocomputadora, pero más que el cerebro es la neurona. Cada neurona tiene está realizando a la vez cientos de funciones y eso la convierte al cerebro en una super computadora. No existe nada comparado al cerebro desde el punto de vista de máquina que en un futuro bien cercano, ¿verdad? Yo creo que bien remoto será que se iguale a las capacidades que tiene la neurona y que tiene el cerebro en conjunto. Entender esto es muy importante porque la enfermedad de Alzheimer, uno de los principales problemas que tiene es que se afecta a nivel de la sinapsis, hay una afectación y eso hace que como no se pasa la información de una neurona a otra, pues entonces se afecte todo esto que te dije, el conocimiento, el comportamiento, los recuerdos, la memoria y las acciones, la forma de la persona comportarse, de desarrollarse en la vida. Normalmente se están generando constantemente células y constantemente se están destruyendo células, no solamente en el cerebro, de manera general en todo el cuerpo. Hay todo un equilibrio que debe estar entre la formación de nuevas neuronas y la destrucción programada de células de neuronas. ¿Qué pasa? Cuando se rompe ese equilibrio es que aparece la enfermedad. En el caso del cerebro, bueno, pues aparece
la enfermedad del Alzheimer. Cuando la destrucción del tejido es mayor que la renovación que debería ocurrir normalmente, pues entonces el cerebro se ve afectado su funcionamiento porque desde el punto de vista estructural ha perdido mucha neurona, mucho tejido. Este sería el funcionamiento básico del cerebro. Esta conexión de aquí, la sinapsis, es algo que genera, que demanda gran cantidad de energía y gran cantidad de nutrientes. Para que esto ocurra de forma adecuada, para que se pase la información de una neurona a otra, tiene que haber energía suficiente y tienen que haber nutrientes suficientes. Y dentro del funcionamiento normal del cerebro y de las neuronas, hay algo que se llama beta-amiloide. La beta-amiloide es una proteína y es una proteína que normalmente debe estar en el cerebro porque tiene funciones específicas. Y dentro de las funciones que tiene la beta-amiloide, cuando el cerebro está funcionando de manera normal, está la de garantizar que esta sinapsis, que esta transmisión de información de una neurona a otra ocurra con la cantidad de energía y de nutrientes adecuada, ¿verdad? Es lo que va a hacer una especie de señalización para que esta neurona que está aquí no se destruya y esta neurona que está aquí no se destruya. ¿Por qué? Porque, como te decía, esto demanda energía y nutrientes. Y para el cerebro lo más importante es la sobrevivencia. El cerebro lo único que quiere hacer es que tú sobrevivas, que tu cuerpo sobreviva y que él sobreviva de manera específica. Por lo tanto, cuando hay una deficiencia en energía o hay un déficit de nutrientes, todo lo que no sea básico, todo lo que no sea elemental, como puede ser el funcionamiento de los órganos, como puede ser respirar, el que lata el corazón, elementos básicos para la sobrevivencia, el cerebro lo va a desechar, lo va a poner en segundo plano y todas esas neuronas que estén implicadas en esos procesos que no son básicos, pues a partir de una señalización que hace la beta-amiloide, ¿verdad? Esta proteína que es muy importante, pues estas neuronas se van a destruir. Resumiendo esta primera parte, ¿verdad? Del cerebro, es muy importante que entiendas que normalmente en el cerebro está ocurriendo un proceso de renovación, de cambio celular, ¿verdad? Eso es normal que ocurra y que cuando se rompe este equilibrio hacia la destrucción del tejido, hacia la destrucción de la célula, pues entonces aparece la enfermedad y que eso va a estar implicado en el desenvolvimiento de la persona, en la pérdida de conocimiento, en la pérdida de habilidades, en la pérdida de los recuerdos, porque para el cerebro eso no son funciones básicas. Lo básico es sobrevivir y eso lo garantiza en una primera etapa de la vida, de la aparición de la enfermedad. Ahora, vamos a ver qué pasa en un cerebro ya con Alzheimer. ¿Qué pasa dentro de ese cerebro que tiene Alzheimer? Pasan algunas cosas. Vamos a ir por partes. Un cerebro con Alzheimer tiene dos características fundamentales que son definitorias para decir que el cerebro tiene Alzheimer. Lo primero es que dentro de la célula se produce una especie de maraña, de ovillo, un enredado dentro de la célula de una proteína llamada tau. Esto va a hacer que la célula no funcione de la manera adecuada, de la manera correcta. Y la segunda característica, y bien importante, de la enfermedad de Alzheimer es la presencia de una placa. Esa placa está formada mayoritariamente, porque también tiene otros componentes, de proteína beta-amiloide. Recuerda que te dije que la beta-amiloide es una proteína que tiene funciones específicas y que ella determina, ¿verdad?, en dependencia de la presencia de una energía, de una cantidad suficiente de energía o una cantidad suficiente de nutrientes, pues va a determinar que se destruya grupos de neuronas, dejando solamente las neuronas que son vitales para la sobrevivencia, para la subsistencia básica del cerebro. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa?
En un cerebro con Alzheimer, que como te decía, tiene estas dos características, la proteína tau y la placa beta-amiloide. Cuando esta placa de beta-amiloide, de paso te digo que amiloide viene de almidón, de ser pegajosa, cuando esta proteína está formando la placa, está formando como una pega, ¿verdad? ¿Qué impide que se transmita la información de una neurona a otra? ¿Ya? Esta información es básica, es vital para que el cerebro viva, para que el cerebro funcione, para que el cuerpo funcione de manera normal. Cuando esto no funciona, ¿verdad? Pues el cerebro interpreta que estas células no están funcionando de la manera correcta y autoriza a que la célula se destruya. Comienza a destruir células y comienza el cerebro a perder en esas áreas, como te decía, específicas en un inicio, comienza a perder neuronas y comienza a instalarse la enfermedad de Alzheimer. Ahora, la pregunta obligatoria aquí sería, ¿por qué aumenta la beta-amiloide de manera tal que forme una placa a nivel de la sinapsis? ¿Verdad? Esa fue la primera pregunta que yo me hice. Para entender por qué pasa esto, hay que entender de dónde viene la beta-amiloide. La beta-amiloide, que es una proteína, viene de un precursor. Un precursor es algo que da lugar a, ¿verdad? Todo en el cuerpo tiene un precursor. Este precursor se llama PPA, proteína precursora de amiloide. ¿Ok? Ahora, esta proteína se va a fragmentar y va a dar lugar a diferentes moléculas. ¿Ok? Ahora, para que esta proteína se fragmente, se rompa y dé lugar a X cantidad de moléculas, tiene que haber una acción, algo que actúe sobre ella. Aquí hay dos opciones. Una es que se pegue una sustancia que se llama neutrina 1. Recuérdate que el nombre no es importante que lo recuerdes, pero sí lo que pasa, ¿verdad? Entender lo que pasa es lo más importante. O se puede pegar la neutrina 1 o se puede pegar algo que se llama beta-amiloide o amiloide. Fíjate qué interesante. O se pega uno o se pega el otro. Normalmente se están pegando en un grupo de neuronas, se están pegando neutrinas y en otro grupo se está pegando amiloide. Cuando se rompe ese equilibrio, ¿verdad? Que esto debe estar en equilibrio. Cuando somos jóvenes, ¿verdad? Hay un grupo de factores que hace que se pegue más a la neutrina y cuando vamos envejeciendo, un grupo de factores hace que se pegue más a la amiloide. Ahora, cuando la neutrina se pega o la precursora se le pega a la neutrina, va a hacer que el precursor se rompa en un sitio. Aquí se va a romper el precursor, esa molécula de proteína, y va a dar lugar a dos moléculas, 1 y 2. Cuando pasa esto, cuando se le pega la neutrina y da lugar a dos moléculas, eso va a hacer que se forme un dúo. Y ese dúo de sustancias que se forman son sustancias que favorecen, son positivas para el cerebro. Eso hace que la neurona se desarrolle, crezca, que la sinapsis se fortalezca. Esto es muy bueno para el cerebro. Ahora, cuando en vez de la neutrina se pega a la PPA, se pega la amiloide, en vez de romperse en un sitio, como pasaba con la neutrina y dar lugar a dos moléculas, se va a romper en 3 sitios. Y en vez de dar lugar a un dúo, a dos moléculas, va a dar lugar a 4 moléculas. Y una de esas moléculas es amiloide. Acuérdate que ella es la proteína precursora del amiloide. Entonces, tenemos amiloide por aquí, que proviene de otra ruptura, ¿verdad? En otro grupo de neuronas. Y tenemos amiloide por aquí,
que proviene de las rupturas de esta amiloide. Se me pasó decirte que la PPA, la proteína precursora de amiloide, se produce dentro de la neurona. Dentro de la neurona se produce la proteína precursora del amiloide. Entonces, ¿de dónde vino esa primera amiloide? ¿De dónde vino? Es el cuento de la gallina y el huevo. Eso no se sabe, pero ya existía amiloide, porque tiene funciones específicas, ya existía amiloide, y aquí, cuando esa amiloide se pegó a la PPA, dio lugar a más amiloide. ¿Y eso qué hizo? Aumentó la cantidad de amiloide circulando y por lo tanto se formó la placa de amiloide por el exceso de amiloide que existía. A grosso modo, es cómo se forma esta placa de amiloide y cuál es la causa. La segunda pregunta sería, o la segunda pregunta que yo me hice fue, bueno, y entonces, ¿qué es lo que determina que a esta molécula de PPA, a esta molécula precursora, se pegue o amiloide o neutrina 1? Porque si puede pegarse una o la otra, algo determina que se pegue una u otra, ¿verdad? Eso te lo digo en el siguiente video. ¿Cuáles son los factores que determinan que la PPA se pegue a la neutrina o netrina 1 o a la beta amiloide? Pues existen alrededor de 36 factores. No es solamente la acción de la netrina o neutrina y de la beta amiloide. También está la incidencia de todos estos factores. Por ejemplo, los niveles de testosterona, de progesterona, de estrógenos, niveles bajos de vitamina D, el BDNF, que es una proteína que es protectora de las neuronas cuando está baja, el cortisol cuando está alto. Cuando estos niveles hormonales están bajos, incluyendo la vitamina D, hace que la PPA se pegue a la beta amiloide y produzca el cuarteto de la muerte, para decirlo de alguna manera, y que haya algún nivel de similitud para que se te grabe, ¿ya? Cuando el BDNF o el factor protector del cerebro está bajo, también se pega a la beta amiloide y produce las sustancias que afectan al cerebro. Cuando el cortisol está alto, ¿qué sube el cortisol? El estrés no manejado, el dormir mal, ¿verdad? Son cuestiones que suben el cortisol. Cuando existen marcadores inflamatorios, todo lo que lleve a un proceso de inflamación crónica, ¿verdad? Va a hacer que la PPA se pegue a la beta amiloide y produzca las 4 sustancias que afectan y producen la enfermedad. Cuando las células troncales están bajas, que son células que dan lugar a nuevas neuronas, cuando los telómeros están acortados, que son una estructura que está en la reproducción del ADN, ¿verdad? En la terminación del ADN, y que cuando están cortos por un proceso de inflamación, de oxidación y de envejecimiento, pues entonces esto va a incidir en que la amiloide se pegue a la PPA. La existencia de bajos niveles de hormona tiroidea también tiene una incidencia negativa en que se pegue a la amiloide, la PPA. Los bajos niveles de sirtuina. La sirtuina es la hormona de la longevidad, tiene que ver mucho con vivir más y vivir mejor, y cuando está baja, pues entonces también incide de manera negativa. Y algo muy importante que yo estoy hablando constantemente, la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina causa inflamación y la inflamación lleva a que se produzcan estas sustancias que dañan el cerebro. Como viste, no es solamente parte del proceso de envejecimiento que se forme o que dé lugar dentro del cerebro la enfermedad de Alzheimer. Hay una serie de factores que inciden de manera negativa en que la neurona se desarrolle, se fortalezca y se fortalezcan sus sinapsis, que por lo tanto no exista esta destrucción dentro del cerebro. Si actuamos en todos estos factores que actúan de una manera negativa
en la producción de sustancias que dan lugar al Alzheimer, podemos, no en un 100% por supuesto, pero sí se puede revertir procesos incluso ya iniciados, procesos de degeneración ya iniciados en un cerebro. Mientras más temprano se comience toda esta etapa de prevención, de modificaciones de estilo de vida, mientras antes las personas comiencen a trabajar sus niveles de estrés, a dormir más, a descansar mejor, a alimentarse de una manera adecuada, a brindarle al cerebro los nutrientes adecuados, porque recuerda que esta sinapsis lleva energía y lleva nutrientes. Lleva nutrientes. Si el cerebro no tiene energía y por tanto aquí también tiene un factor decisivo, las mitocondrias, el estado de tu mitocondria. La mitocondria es la fábrica de energía dentro de la célula. Si tienes poca mitocondria o si tus mitocondrias no funcionan de la manera adecuada, tus niveles de energía van a estar bajos y por lo tanto estos requerimientos también van a estar disminuidos. Si tus niveles de vitamina D están disminuidos, las personas no consumen vitamina D, es una de las deficiencias más importantes dentro de la población. No toman el sol de manera adecuada, ¿verdad? Con demasiada protección o en los horarios inadecuados o no se suplementan con vitamina D y por lo tanto es una de las causas que provoca que estos factores de aquí que inciden en el desarrollo de la enfermedad aumenten. Una de las grandes modificaciones que ayuda a la salud del cerebro es el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque el ayuno intermitente ayuda a bajar los marcadores inflamatorios y a bajar la resistencia a la insulina. Esto es una de las cosas principales que inciden en que aparezca la enfermedad de Alzheimer. También la alimentación adecuada y el ejercicio para aumentar el factor de nutrición del cerebro es de las cosas que puedes hacer desde ya. Son cosas gratis que no cuestan mucho hacerla, ¿verdad? Son pequeños cambios, pequeñas modificaciones, pero que pueden llevarte a tener una vida más larga y una vida mejor. Una de las causas de que seamos las mujeres mucho más propensas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer está, como te expliqué, en los desbalances de las hormonas sexuales, de los estrógenos, de la progesterona, de la testosterona. Eso hace que seamos mucho más susceptibles porque estas hormonas son neuroprotectoras, tienen una función de protección en el cerebro. Por lo tanto, el manejo de la menopausia de forma adecuada es muy importante a la hora de prevenir daños a nivel cognitivo, a nivel del aprendizaje y proteger el cerebro. La suplementación hormonal es algo que debes evaluar con tu médico porque tiene indicaciones específicas, pero hay cosas de manera natural que se pueden implementar como es la utilización de los fitoestrógenos a través de una alimentación adecuada. Busca la información correcta para que puedas obtener los nutrientes necesarios y que tu cerebro no sufra. Espero que la información haya sido de valor para ti. Si ya estás lista y quieres iniciar con alguna de las modificaciones como es el ayuno intermitente, aquí debajo te dejo el enlace de mi curso para que puedas comenzar con ese cambio tan necesario. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que tengas acceso de inmediato al próximo video. Un abrazo y ahí nos vemos.